Voy a escribir el pasuk que quiero. Este es el pasuk que vamos a analizar de la perashá. Un super pasuk. Dice así: Veasú, ¿lo conocen? Veasú li mikdash Beshahanti Betoja. Este es el pasuk que quiero analizar. Este es el pasuk. Espere, explico el tema de Terumá y Tetzaveh. Moshe Rabenu subió 40 días arriba. ¿Cuál es el tema de la perashá? Todo el tema del templo. Todos los utensilios del templo, van a aparecer en esta perashá y la semana que viene. Terumá y Tetzaveh. Hay años que Terumá y Tetzaveh se leen juntos. La mayoría se leen juntos. Este año caen separadas. O sea que hay 2 semanas para ver todos los temas. Pero normalmente se leen juntos. ¿Y cuál es el tema? Todo lo que Dios le está diciendo a Moshe, que hay que construir el Mishkan. ¿Está bien? O sea que el tema central acá es el templo. Es el tema. El pasuk central que habla del templo es este pasuk que quiero analizar. Y en Shemot encima. Está en Shemot. En Shemot está todo lo principal. Acuérdense, dije, Shemot lo principal es yo soy Dios. Yo soy el rey. Eso es lo principal. ¿Hasta acá me siguieron? Entonces planteo las preguntas. El pasuk dice así: Veasú y Arán. Li. Tenemos que traducir li. A mí y me harán un mikdash. Un mikdash sería el templo, ¿no? Beshahanti y habitaré Betoham. Y habitaré en ellos. No, Betojejem. Ahora por cada palabra voy a preguntar. ¿Entendieron el pasuk? Bueno. Primera palabra es Arán. O sea que acá hay un objetivo de hacer un templo. ¿Está bien? Una pregunta: ¿quién? Dice Arán, no dijo Arás, dijo Arán, ¿está bien? Y está hablando ellos, aparentemente, ¿no? Y ellos harán. No dice Beasitem, y ustedes, dice Arán. ¿Me siguieron la pregunta? Li, eso quiero dar en Rashi. ¿Qué es Li? Para mí. Para mí, esa es la gran pregunta. ¿Qué es para mí? Yo no necesito nada. ¿Qué significa? Me harán para mí. Si Dios no necesita. ¿Entienden la pregunta? Sí. ¿Qué viene a decir Li? Mikdash. ¿Qué significa Mikdash? Se traduce en templo. Quiero ver de qué letras viene. Viene de Kadosh, está claro. ¿Y cómo podríamos definir la palabra Mikdash? El templo. Vamos a ver qué otra palabra le podemos dar. Beshahanti. ¿Qué es Beshahanti? Viene de la palabra Shehinah. Esta es la palabra más difícil que hay para definir. ¿Qué es Shehinah? La presencia de Beshahanti es y habitaré. Y mi presencia estará, Beshahanti, y yo estaré. Ahí. ¿Cuál es la pregunta en yo estaré? Que él no está. Exacto, que Dios no está en un lugar. ¿Qué es y yo estaré en un lugar? Si Dios no está en un lugar. ¿Entiendes la pregunta? ¿Qué significa la Shekinah de la pregunta? Se traduce normalmente y mi presencia. ¿Pero qué significa mi presencia? Yo, Dios, pero Dios no está en un lugar. Eso es una de las. ¿Qué significa Shekinah? ¿Y dónde va a estar Dios? ¿Cómo tenía que haber dicho? Esperen. Y harán para mí un templo y estaré. ¿Cómo tendría que seguir? Con ellos. Con ustedes. No, el sujeto era templo, ¿no? Esperen, el sujeto no era templo. Y harán para mí un templo y estaré en él. Porque, no dijo, esperen, dijo, harán para mí un templo. ¿Y para qué es el templo? Para que Dios esté en el templo, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo tenía que haber dicho? Beshahanti Betojo, ¿no? Pero no dice así, ¿cómo dice? Betoham. ¿Qué es Betoham? En ellos. ¿Qué significa que Dios está en ellos? ¿Dios está en la persona? ¿Dios está dentro de la persona? El alma es una parte de Dios. Dios no tiene partes. ¿Se acuerdan? ¿Qué quiere decir? Entonces quiero entender ta. ¿Entendieron? Sí. Muy bien. Vamos a ver lo que dice Rashi. Ahora me siento y vemos lo que dice Rashi. Rashi no le dedica todas las palabras, le dedica una palabra en esencial. Contestamos, ¿eh? Ven, ¿de cuál? ¿De qué palabra? Todavía pregunté todo, por cada palabra. Bueno, ven, acá tienen en hebreo, Beijuli. ¿Ven la primera Beijuli? Bueno, al principio de la perashá dice Ijuli. ¿Qué es Ijuli? Tomarán, li. Acá estoy en Rashi. Vamos a ver lo que dice Rashi. ¿Se querían ver Rashi? Vamos a ver Rashi. ¿Ven? Rashi. Abajo a la derecha, abajo de todo,
ven que dice Beijuli Terumá. Sí. Esperen, acá, este es otro pasuk, pero para eso. ¿De qué habla este pasuk? Ijú. Y tomaréis para mí Terumá. Terumá es una donación. O sea, ¿qué le está pidiendo Dios a Moshe? Que Moshe le diga a Israel, todos los que quieren donar, que donen. ¿Para qué van a donar? Para hacer el templo. Entonces, también entra, pero acá es la donación de todo el oro, la plata, el cobre, todas las cosas para hacer el templo. Sí. Bueno, yo me adelanté a este pasuk, pero hay un pasuk anterior que es este que voy a leer ahora. Ahora vamos a leer los dos, porque los dos pasuk dicen para mí. ¿Qué quieres preguntar? Todavía no dije nada. De la petición de los espejos de las mujeres de bronce. Esto lo vamos a ver. ¿Era petición o era obligación? Eso fue, Dios dijo, la que quiera de, y ellas vinieron y dieron sus espejos. Entonces también fue donación. También fue donación. Muy bien, todos esos temas vienen en esta operación de ahora. ¿Está bien? O sea, tenemos 4 operaciones que vienen a hablar del templo. Y una en el medio que tenemos un tema central, que es el tema del becerro de oro en el medio. ¿Está bien? Bueno, Leo, ¿cómo explica? ¿Qué significa? La pregunta es esta, ¿qué significa? Y harán para mí. Mi pregunta es ¿qué significa para mí? ¿Entendieron? Sí. Va, Leo. Beijul y Terumá tienen donde está negrito. Y tomarán li, para mí, Terumá. ¿Cómo explica Rashi li? ¿Alguien quiere leer? ¿Dónde Rab? Que no, todavía no veo. Todavía no ven dónde estoy. Estoy acá abajo. Arriba, donde dice Beijuli Terumá. ¿Ven cómo dice? Exacto. A ver, lee. Li. Espera. Primero tenés que saber. Acá. Dice Li. ¿Qué explica la palabra Li? Li, ¿qué explica? Lishmi. Es una palabra sola, ¿no? Lo que tiene difícil Rashi, que Rashi es muy conciso, pero muy profundo. Con esta aplicación ya me hizo un mundo, ¿eh? Dice, ¿qué es? Tomarás para mí. ¿Qué es para mí? Lishmi. ¿Qué es Lishmi? Traduzcan. Lishmi es en mi nombre. ¿Por qué Rashi me traduce para mí a en mi nombre? Mantener para mí. ¿Qué te pasa, Rashi? ¿Qué significa para mí? Para mí. ¿Entiendes la pregunta? ¿Entendió la pregunta? Entonces, ¿de qué se está escapando Rashi? Rashi se está escapando de un problema. Al traducirte la palabra es porque sabe que si te la traduce de manera literal, no cuadra. ¿Qué no cuadra en decir tomaréis para mí? ¿Qué no cuadra en hacer un templo para Dios? Porque no lo necesito. Exacto. ¿Me siguen? Dios no necesita nada. Por lo tanto, nunca el li puede ser li. ¿Entienden? No hay sentido. No. Li no es li. No es para mí, porque Dios no necesita nada. Como todas las misbot no son para Dios. Entonces miren cómo lo traduce. Lishmi. Lishmi significa en mi nombre. ¿Qué significa? Haréis el templo en mi nombre. No. Acaba la respuesta. No para mí. Ahora, quiero mostrarles que eso es lo mismo que dijo en nuestro pasuk. En nuestro pasuk lo tienen. Fíjense, acá a la izquierda. Sí. A ver quién encuentra donde dice Beazul y Mikdash. Beshahati Betoham. Azul y Mikdash. Busquen miren cómo está ordenado Rashi. ¿Ven? Según Pesukim. Y te dice, ven el pasuk Het. Busquen a la izquierda pasuk Het. Una Het chiquita. Muy bien. Beazul Lishmi. ¿Ven que salió cortadito? Subrayan el Lishmi. ¿Ven la palabra Lishmi? Ven el Lishmi, subrayenlo. Y también subrayan el otro Lishmi que les dije antes, a la derecha. Quiero mostrarles que Rashi es coherente. ¿En qué es coherente Rashi? Que siempre que dice, en este contexto, siempre que dice que el templo es para Dios, ¿qué dice Rashi? En nombre de Dios. Siempre que dice para Dios, el Rashi no traduce para Dios. Porque Rashi sabe que Dios no necesita nada. Entonces, ¿qué quiere decir el nombre de Dios? ¿Cómo entenderían? ¿Cómo entienden? En nombre de Dios. Por Hashem. Exacto, o sea, para Dios es en honor a Dios. Acaba la traducción de Rashi. Buenísimo. El templo no es para Dios, no. El templo es en honor a Dios. ¿Entienden qué quiere decir en honor a Él? O sea, ¿para qué hago el templo? ¿Por qué hago un templo? Si al fin y al cabo nada lo abarca Dios, ¿no? Yo necesito una casa en el mundo. Todo el universo no lo abarca Dios. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este templo? Hacer algo que sea en honor a Él. O sea, yo al hacer el templo quiero mostrar al mundo que Dios
es el rey del mundo. ¿Entendieron? ¿Entendieron el pirush? Es profundo, ¿vieron? Como el Rashi con una... Pero ¿vieron? Ni siquiera nos hizo una aplicación filosófica. Solamente me cambió la palabra y me la explicó. ¿Entendieron? Bueno, entonces ahora contestamos las preguntas. Contesto las preguntas. Beazú li Mikdash Beshahanti Betoham. Beazú, ¿quién? Y ahora, ustedes, Am Israel. Bueno, o sea, el objetivo es que Am Israel lo haga. Li. ¿Qué es Li para mí? En honor a Dios. O sea, el objetivo es hacer algo en honor a Shem. ¿Están de acuerdo? Cuando hacemos las mikvot, las hacemos en honor a Dios. Muy bien. Beazú li. Mikdash. ¿Qué significa Mikdash? Voy a tratar de dar una palabra que defina la palabra Mikdash. ¿Está bien? Se traduce como templo, pero hay Mikdash, hay Mishkan, ¿no? Hay Oel Moed. Hay varias palabras que hablan del Mishkan. Hay santuario, hay templo. Me parece que la mejor traducción para decir Mikdash sería, el Mikdash sería la casa de Dios. Simbólico, ¿no? Porque Dios no necesita casa. La casa del rey. ¿Cómo se dice casa del rey? ¿Cómo se dice en español casa del rey? Palacio. Palacio. A mí me parece que la definición Mikdash sería el palacio. O sea, ¿el palacio qué es? La casa del rey, donde está el rey. Sería Bet Hamelech en hebreo. ¿Se entendió? Entonces, harán en honor a mí un templo, que es este palacio. ¿Está bien? ¿Y cuál va a ser el objetivo de este palacio? ¿Hasta acá me siguieron las tres palabras? Dos palabras. Beshahanti y Betoham. Acá viene la más difícil. ¿Qué es Beshahanti? ¿Qué es Beshahanti? Y habitaré entre ustedes, o en ellos. Habitaré en Am Israel. ¿Qué es habitaré? ¿Cómo entienden Beshahanti? ¿Cómo entienden que Dios está en un lugar? ¿Dios está en un lugar? No. ¿Entonces cómo lo entienden? ¿Qué es la Shejina? Que tal vez ahí esté más revelado para ciertas cosas. Muy bien. O sea, ¿cómo estás entendiendo Shejina? ¿Qué te diga? Esté más revelado. O sea, en ese lugar está más revelado. ¿Qué quiere decir está más revelado? Está buena la interpretación que hiciste. Que en ese lugar... Espera, hay dos posibilidades de revelar. Revelado que... ¿Cómo entienden revelado? ¿Es de abajo para arriba o de arriba para abajo? Eso tenemos que analizar. De abajo para arriba. De arriba para abajo. Hay dos posibilidades. Ahí va, la palabra Shejina No sé. puede tener las dos. A ver, primero, ¿qué significa de abajo? ¿Qué significa de abajo para arriba? ¿Qué quiere decir? Que somos nosotros los que tenemos que... ¿Qué? Pero entonces, ¿qué es lo que pasa en ese lugar? Que es el templo. Pero Está Hashem más se revela abierto. ahí. Está más abierto a que nosotros, ¿qué? Lo captemos. En otras palabras, ese lugar está hecho de manera tal que ahí la Shejina se siente más. ¿Por qué la Shejina se siente más? Porque se revela más. ¿Por qué se revela más? Porque nosotros podemos ahí captarlo más. Dios está ahí significaría que tú captas más a Dios en ese lugar. ¿Entendieron? Denme ejemplos de captarlo más a Dios. ¿Cómo lo capto a Dios? Exacto, con el entendimiento. ¿Están de acuerdo? Sí. O sea, con la jochma, con la sabiduría, ¿no? A través de la sabiduría capto más a Dios. ¿Y cuál es la máxima sabiduría? Pero hay un nivel máximo de sabiduría. ¿Voy rápido o está bien? Hay captar, o sea, yo digo así, si en ese nivel, si en ese lugar yo capto a Dios, miren la definición, si en ese lugar yo capto a Dios, decís, ahí la Shejina está. ¿Qué tipo está la Shejina ahí? En ese lugar lo captas a Dios, ¿entendieron? Sí. ¿Cuál es el nivel máximo de captación de Dios? Nebua, muy bien. Profecía. Profecía es el máximo nivel de captación de Dios. O sea, tengo dos niveles. Un nivel intelectual y un nivel plus, mayor que el intelectual, es profético. ¿Qué significa que en el templo está la presencia divina? Que en ese lugar se puede captar más a Dios. ¿Entendieron la posibilidad de Shejina? Habíamos dicho que no es lo mismo que Roja Kodesh, Bueno, Está bien, estoy en todas las definiciones posibles de captación de Dios. Puede ser igual Jochma, puede ser Ruach HaKodesh, puede ser Nebua y puede ser Nebua de Moshe Rabenu. igual está Todos bien, los niveles son de sabiduría. está bien lo que ella dice Sí. porque... O sea, Shejina, Nebuá, es lo mismo. Es lo que quiero decir, esa es la interpretación que di. ¿Entendieron la interpretación, linda? Esperen, que quede clara la pregunta. Dios no está en un lugar. Sí. Por lo tanto, cuando dice que Dios está ahí, tengo que interpretar qué significa. ¿Qué significa Dios está ahí? Explicación. Ahí podés entender la voluntad de Dios. Eso es Dios está. ¿Qué es Dios está ahí? La voluntad de Dios está ahí. ¿Qué es la voluntad de Dios está ahí? La voluntad de Dios no está en un lugar. No. En ese lugar podés comprender más la voluntad de Dios. O sea, siempre está ahí lo Se ve con claridad, Exacto. ¿no?
Exacto. La verdad. Aunque no lo veamos, Hashem siempre está. Hay una canción que dice, aunque no lo veamos, el sol siempre está. ¿No conoces la canción? Antigua, está bien. La Entonces, captura por ahí. está bien, entonces Bnei Akiva siempre cantaban así. Aunque no lo veamos, Hashem siempre está, siempre está. Así, la hicieron religiosa la canción. Entonces, de nuevo, ¿entendió la interpretación? A ver, entonces, a ver si entra bien, ¿eh? 3 personas que están estudiando Torah, la Shejiná está con ellos. Entra la interpretación que dimos, entra 3 personas que están estudiando Torah, la Shejiná está con ellos. ¿Qué están estudiando? Torah. ¿Qué están entendiendo? Entonces la Shejiná está con ellos. Sí, Shejiná, ¿qué significa? Entendimiento de Dios. La Shejiná está con ellos. En el Kotel la Shejiná está. ¿Qué significa? Que la Shejiná está en el Kotel. Según la interpretación que dimos ahora. Que cuando uno va al Kotel y hace y reza o hace tefilá, como siente más la palabra de Hashem o lo que Dios quiere o la cosa. ¿Está bien? No, ¿por qué rezo? Me quiero conectar con Dios, ¿no? Sí. ¿Entendieron la Shejiná? Sí. Entonces, según esto, Shejiná sería de abajo para arriba. Me elevo, entonces la presencia divina está más conmigo. ¿Se entendió la interpretación? Shejiná. ¿Hay una segunda interpretación de Shejiná? Segunda explicación de Shejiná. ¿Está bien? Segunda. ¿Cómo se ve la revelación de Dios más en un lugar que en otro? Fuera de que yo capto la palabra de Dios, ¿cómo se vería la revelación de Dios más en ese lugar que en otro? ¿Por qué decís ahí? Uy, vi la mano de Dios. Por ejemplo, ¿cómo dirían? En los milagros. Los milagros. En los milagros, ¿no? O sea que, entonces, ¿dónde veo la Shejiná? ¿Traducción de qué palabra sería? ¿Qué significa? Que ahí Dios está controlando, que ahí Dios está manteniendo, dirigiendo, viendo. Ashgahat Hashem. La Ashgaha. ¿Me sigue la palabra Ashgaha? ¿La conoce la palabra Ashgaha? Sí. O sea, que si Dios hizo algo guau ahí y se ve la mano de Dios en eso, digo, ahí está la Shejiná. O sea, Shejiná, traducción, protección divina, está bien, control divino, visión, como que Dios está más ahí. Lo que veo no es a Dios, es su mano, su poder. ¿Entendieron? Sí. Entonces Yahanti, Betoham, en el Bet HaMikdash entrarían 2 definiciones. A ver las definiciones. Una definición de Yahanti en el templo es que en el templo yo me conecto más con Dios. Al conectarme más con Dios, la Shejiná está más. Otra definición es que como en el templo la persona se conecta más con Dios, ahí se ve más su revelación, su protección, su cuidado. ¿Está bien? Por ejemplo, estaba la nube ahí, estaba el fuego, no sé, ¿está bien? Se ve su protección. Eso también es Shejiná. O sea, de abajo para arriba y de arriba para abajo. ¿Se entendió? No sé, interpretamos la palabra. ¿Y por qué terminó diciendo Betoham y no Betojo? ¿Por qué terminó diciendo en ellos y no en él? ¿Por qué no dijo en el templo, sino en ellos? Porque están las personas. ¿Qué quiere decir están las personas? Porque entonces está acá está Dios. No, el entendimiento. Viene de las personas. Exactamente. En otra palabra, el templo es el lugar para que las personas que tienen entendimiento exacto, se conecten con Dios. Entonces por eso Betoham. Pero no la versión cristiana que va a decir, ves, Dios está en la persona, Dios está en el cuerpo, Él es el Hijo de Dios. No esa versión idea cristiana que no tiene idea de lo que significa, que no entiende lo que significa Dios. Por eso dice, Dios entró en el cuerpo. Dios no entra en el cuerpo, entonces no entienden lo que significa Dios. ¿Y cómo dice la Shejiná? No dijo Dios, dijo la Shejiná. Tenés que definir qué significa Shejiná, presta atención. ¿Entendieron? ¿Se entendió? Bueno, hacemos un clic y les cambio de tema.